Primer domingo de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles lo servían. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Palabra del Señor. Yendo a la primera lectura, salta en evidencia algo que lo vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento y también lo que el Señor nos advierte en el Nuevo. Dios castiga. Dios castiga para reconstruir, derrumba para restaurar, pero no elimina, no cancela su creación. Es como que recomienza de nuevo. La primerísima alianza la hizo con Adán, que en perfecta armonía y paz disponía para él de toda la creación visible, con el disfrute pleno y en la integridad de su naturaleza superior, con la que lo había creado Dios. Y en aquella enfermedad, la decrepitud, la muerte eran desconocidas. Rota aquella alianza, el Creador aparta al hombre de la bondad primigenia y lo condena al sufrimiento, a la decadencia y a la muerte. La condena implica también a toda la naturaleza, el resto de la naturaleza, por estarle asociada al hombre, puesto que para él fue creada. Pese a la nueva situación, Dios no deja de dar gracias y la lluvia cae para buenos y malos, los campos dan cosechas, los rebaños de ganado crecen, se multiplican, el hombre se multiplica. La humanidad crece y la tierra se corrompe ante Dios y se llena de violencia. Así es lo que dice esta parte de Génesis. Y Dios entonces escoge a Noé, hombre justo e íntegro, que seguía los caminos de Dios, y a los suyos, mandándole construir un arca, y envía el diluvio a la tierra para exterminar todo lo que existía. Después del castigo, Dios renueva la alianza con Noé y sus descendientes, que es la primera lectura de hoy. Le dice al elegido: el diluvio no volverá a destruir criatura alguna, ni habrá otro diluvio que devaste la tierra. Y esta es la señal de la alianza: pondré mi arco en el cielo, y el diluvio no volverá a destruir a los vivientes. El arca, flotando sobre las aguas, es para San Pedro, que es la segunda lectura, justamente la primera carta de San Pedro, signo del bautismo por el que somos salvados por Jesucristo. Y ahora en el Evangelio que acabo de proclamar, lo tenemos a Jesús que luego de haber descendido el Espíritu Santo sobre él, en el bautismo de Jordán, indicando visiblemente que así de esa forma que Jesús es el ungido con el Espíritu, es el Mesías. Ahora el mismo Espíritu lo empuja. Es decir, que no es unir suavemente, sino el producto del impulso divino el que lo llevó al desierto de Judea. Ese que está a unos 20 kilómetros al este de Jerusalén, hacia el Mar Muerto. Es decir, lo metió en el desierto para que fuera tentado. Y luego dicen que hay que cambiar el Padre Nuestro, porque ¿cómo Dios va a inducir a la tentación? Bueno, ya en castellano está, en español hace tiempo, pero en italiano. Non ci indurre in tentazione, no nos induzcas a la tentación. ¿Y esto qué es? ¿Qué es? No lo conduce, dice, incluso lo empuja el Espíritu Santo a Jesús a la tentación. Pues si nos dejan, esto para decirlo a los italianos, sobre todo recitar el Padre Nuestro de siempre, hacerlo en latín. Ne nos inducas in tentazione.
Y Jesús fue sometido a la tentación de Satanás durante 40 días. Marcos no dice cuáles fueron las tentaciones, solo que vivía con las fieras. Las fieras del desierto son chacales, lobos, zorros, que eran los que rondaban por ahí. Es el único Marcos de los evangelistas que lo menciona, las fieras. Y esto nos da la idea del primer hombre en armonía con la creación primitiva. Y agrega, los ángeles le servían. Por tanto, este hombre que permite que Satanás, un ángel caído, lo tiente, es superior a los ángeles, porque estos le sirven. No es aquella criatura de la que se pregunta el salmista, ¿qué es el hombre para que te ocupes de él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Los ángeles sirven a Dios, y aquí en el desierto está el Hijo de Dios. Y el Señor, luego que apresaron al Bautista, deja Judea y regresa a Galilea a proclamar el Evangelio, a decirles a todos que ya ha llegado el tiempo, a arrepentirse y creer en el Evangelio, o sea, a reconocerse pecadores, arrepentirse por el pecado cometido, confesarlo, enmendarse y creer en la buena nueva, que Dios es Padre que perdona y que ama tanto a sus criaturas, los hombres, que no dejando ellos de serle infieles, Él renovará sus alianzas. Y ahí está su Hijo, para dar cumplimiento a la nueva y eterna alianza. Y el signo de esta alianza no será ni el arco iris, ni la circuncisión, ni la ley, sino la cruz de Cristo y la Eucaristía, en tanto signo sacramental que asegura la presencia del Señor entre nosotros y la de su perpetuo sacrificio. Ayer comencé con un breve ciclo de testimonios, de conversiones, o lo que es lo mismo de respuestas a los llamados del Señor, porque de esto se trata. Hoy vamos a hablar de Hermann Cohen. Ya el apellido Cohen es lo mismo, denota que es judío. Cohen, Kohan, significa sacerdote. Sacerdote en hebreo, pero sacerdote de la antigua alianza. Incluso hay apellidos sacerdoti, por ejemplo, era el que había sido gran rabino de Roma, allá por los años 40, antes de Zoller, de quien hablaremos. Pero vayamos de nuevo. Hermann nace en Alemania, en Hamburgo, a fines de 1821, en una familia judía rica. Fue un niño prodigio que se destacó como pianista. Ya al año de comenzar con los estudios de piano, improvisaba arias populares. Pronto comenzó a dar conciertos. La madre veneraba y mimaba a su hijo y él, según sus palabras, se convirtió en el tirano de la familia. Tal era el éxito del niño pianista que su madre, cuando tenía 13 años, lo lleva a París. Y allí escoge como maestro de Hermann nada menos que a Franz Liszt, quien entonces era joven, también tenía 22 años, y mantenía escandalosas relaciones con una condesa y con otra musical de París. Al escuchar a Hermann, inmediatamente acepta ser su maestro, y de ahí parte una estrecha relación artística. Liszt le puso Putzi de apodo, pequeño y simpático. Tal era el talento de Putzi Cohen, que con 14 años es profesor en el Conservatorio de Ginebra, de reciente fundación. Liszt había sido quien lo había recomendado. Ya para entonces Hermann es adicto a los juegos de azar, que lo llevaría luego al borde de la ruina. Por cartas de Liszt a la condesa, Hermann se quedaba con dinero para pagar deudas de juego. Le robaba. Eso es lo que ponían las cartas. Debe haber robado 1.500 francos una vez, otra vez 1.400. En 1840 Hermann tiene aún
20 años. Liszt ayuda a Cohen a pagar deudas de juego que lo llevaban a la bancarrota. Esto no lo oculta Cohen cuando escribe su testimonio de confesión plena al ingresar al Carmelo en 1849, pero insiste en que no le había robado a Liszt. Parece que ahí la condesa hizo una trampa para deshacerse de romper esa amistad, y sobre todo por el tema también financiero. Los años que siguieron en 1840 siguió él con el juego y siguieron los conciertos que empezaban a declinar y las deudas que eran impagables. Y así llegamos a un cierto viernes de mayo de 1847. Se le pide a Hetman que dirija el coro en la iglesia de Saint-Vallier. Así lo recuerda él. Cuando llegó el momento de la bendición del Santísimo Sacramento, sentí una agitación indescriptible. Yo fui llevado, a pesar de mi propia voluntad, a inclinarme hacia el suelo. Regresando el viernes siguiente, me sentí intimidado de la misma manera y de repente tuve la idea de convertirme en católico. El 7 de agosto de ese año, mientras estaba en Ems, Alemania, para dar un concierto, se sintió tan abrumado por las lágrimas durante la misa que de repente, dice, comencé a hacer interiormente a Dios una confesión general y rápida de todos mis enormes errores. Al regresar a París buscó al padre Ratisbonne, otro judío convertido, y el 28 de agosto fue bautizado en la capilla del convento de Notre-Dame de Sion. De 1847 al 49 da conciertos para pagar a sus acreedores. Quiere consagrar su vida a Cristo, pero le es prohibido tomar órdenes sagradas hasta cancelar las deudas. Después de su concierto final y triunfal en París, exclamó: «Ahora he terminado con el mundo para siempre. Con cuánta felicidad, después de mi nota final, me incliné para despedirme». Mientras se tomaba el tiempo para discernir su vocación específica, Germán popularizó las adoraciones nocturnas al Santísimo Sacramento expuesto. Se deben a él. Habiendo recibido consejos de varios sacerdotes, Cohen decide convertirse en carmelita descalzo. Sirvió en su noviciado en el convento de Le Rousier, cerca de Bourdeaux, recibiendo el hábito el 6 de octubre de 1849 y haciendo su profesión religiosa el 7 de octubre de 1850, el día de la fiesta del Santo Rosario. Es ahora el padre Agustín Marie de Tres-Saint-Sacrament. Hasta 1850 predica y lleva la adoración por Europa occidental, a menudo multitudes. Liszt y Cohen se reconcilian en 1862 durante una visita a Roma y permanecerán cerca después de eso. A pedido del cardenal, en ese momento era Wiseman, el Papa Pío IX envía al padre Cohen para convertir a Inglaterra, ya que uno de mis predecesores envió al monje Agustín. El 15 de octubre de 1863, junto con varios carmelitas franceses, se muda a una casa en Kensington. Ese año, por vez primera desde la Reforma, un novicio inglés tomó el hábito. Durante la guerra franco-prusiana, el padre Agustín Marie fue a la prisión de Spandau para administrar a los 5.000 soldados franceses que se encontraban allí. La viruela abundaba y fue mientras administraba la extremaunción que él mismo contrajo la enfermedad. El 19 de enero de 1871 hizo su última confesión. Recibió la Sagrada Comunión y dijo sus últimas palabras: «Ahora, Dios mío, pongo mi alma en tus manos». Murió pacíficamente el día siguiente. La causa de beatificación del padre Cohen fue presentada el 19 de enero de 2016 por el arzobispo Jean-Pierre Ricard en Bordeaux. Y bueno, esperemos a ese nuevo beato, nada menos que el de la adoración nocturna. Esto es una forma muy sucinta de historia de una conversión.
Alabado sea Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.